intentas ignorar su voz. Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsó el sol hasta ganar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión, mas su gracia alcanza todo aquel arrepentido. Clama a Él, solo a Él, y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Muy buenas noches, amada Iglesia. Dios los bendiga. Qué bueno que es poder nuevamente estar juntos en esta oportunidad por este medio, de manera online,
qué bueno que es poder conectarnos para recibir una palabra de vida. Cada vez que tenemos la oportunidad de estar delante de su presencia, debemos ser agradecidos. No nos olvidemos de que haya gratitud en nuestro corazón, porque dice la Escritura que nosotros tenemos que entrar a su presencia, que nosotros tenemos que entrar por sus atrios con acción de gracias. Amén. Y una vez más, en este miércoles, vamos a recibir una palabra de vida eterna, una palabra que traerá fortaleza, que vivificará nuestro espíritu, y qué bueno que podamos estar conectados, realmente. Qué bueno es que podamos apartar este tiempo para bendecir el nombre de Jesús, para ponernos de acuerdo espiritualmente y llevar adelante este culto, esta reunión que hacemos en honor al Señor. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de nuevamente sentarnos a su mesa y recibir la administración que Él tiene preparada en esta semana para todos nosotros como congregación, como iglesia, y claro, para todos aquellos que escuchan este mensaje puedan recibir también al Señor por medio de esta palabra. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté asistiéndonos en todo tiempo. Señor, te damos tantas gracias por la bendición de poder estar en tu presencia, por la bendición, mi Dios, de poder servirte, porque realmente nosotros estábamos lejos y tú nos acercaste. Señor, nosotros no teníamos posibilidad, pero la gracia nos alcanzó, nos corriste, nos abrazaste y nosotros podemos hoy formar parte de este reino maravilloso, el reino de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, yo te ruego que en esta noche tú nos ministres, tú hables directamente a nuestros corazones. Nosotros queremos oír tu voz. Preparamos, Señor, nuestra tierra, preparamos nuestro corazón para que lances la semilla y esa semilla a su tiempo dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, te ruego que la palabra que es lanzada no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual ha sido lanzada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. El título del mensaje en esta noche es Enemigos de la firmeza. El Señor nos viene hablando sobre estar firmes en Él. Qué bueno que comenzábamos leyendo donde el Señor da una orden y dice: estad firmes, amados. En este tiempo último de la iglesia, el Señor quiere ministrarnos que de la misma forma que empezamos, de manera espiritual, de la misma manera podamos terminar. Que realmente tengamos presente lo que la palabra de Dios enseña con esto de estar firmes. Pero también tenemos que identificar, tenemos que tener presente que a esa firmeza a la que el Señor nos está llamando, también se levantan oposiciones a los que en esta noche les vamos a llamar enemigos, y la Escritura nos hace mención en varios pasajes donde tenemos que tener presente que estos enemigos nosotros no los ignoramos. La palabra de Dios nos hace ver, desenmascara las obras de las tinieblas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ejercer el oficio, la vocación, y justamente podamos permanecer firmes hasta el fin. Entonces, hemos hablado de que la firmeza nos habla de solidez, nos habla de constancia, nos habla de algo que permanece, que tiene durabilidad y que nosotros hacemos bien, y que únicamente podemos permanecer firmes si reposamos en el Señor, si nos cubrimos debajo de sus alas, si nos vestimos con toda la armadura que el Señor nos ha provisto. Amén. Vamos a comenzar ahí, Biblia, la palabra. Dice en Isaías, en el capítulo 25, versículo 1. Dice así: Señor, tú eres mi Dios, te ensalzo y te doy gracias, pues hiciste cosas admirables, planes fieles, ¿y qué dice?
y firmes. Una vez más, el Señor viene a ministrarnos firmeza. Sus planes, amados, sus planes son fieles. Él ha hecho cosas admirables. Él sigue permaneciendo firme. Y nosotros, estando en Él, también permaneceremos firmes. Pero como hemos hecho la introducción, también hay enemigos de esa firmeza que justamente vienen a debilitarnos. Lo que se antepone a firmeza es inconstancia, es flacidez, es debilidad, es quiebre, justamente es separación. Y la Escritura hace mención en varios pasajes sobre los enemigos. Nosotros podemos aprender por espejo. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de que tenemos que permanecer firmes en la fe, que tenemos que permanecer firmes en el servicio y que tenemos que permanecer firmes en la libertad. Y cada uno de estos lugares en donde nosotros tenemos que reafirmarnos, que tenemos que permanecer firmes, tienen una contraposición que justamente son enemigos y que nosotros tenemos que aprender, como hemos venido enseñando hace un tiempo, por espejo, lo que nos muestra la palabra. Y entonces dice que tenemos que permanecer fuertes para no ser debilitados en la fe. Porque muchas veces el no comportarnos, el no estar fervientes en el Señor, el no oír, porque dice que esa fe es aumentada por medio del oír, pero solamente el oír la palabra de Dios, podemos ser debilitados. Entonces, esa firmeza a la cual el Señor nos indica que debemos permanecer, viene a ser arrastrada muchas veces por debilidades, por situaciones adversas. También la Escritura nos enseña que debíamos ser firmes y debemos ser firmes en el servicio a Dios. Amados, no abandonemos, sigamos constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Cuando nosotros nos corremos, cuando nosotros empezamos a tener en poco el servicio a Dios, lo que Él ha puesto en nuestras manos, cuando nosotros comenzamos a relajarnos, a no darle demasiada atención, a poder servirle, en nosotros nos debilitamos. Comienza a haber una involución, hay inconstancia, no crecemos. Es más, nos estancamos. Es más, en vez de crecer, decrecemos. Por eso tengamos presente lo que la administración quiere depositar en nuestros corazones en este tiempo. Sigamos fervientes en el servicio, firmes. Amén. Pero también nos hablaba la administración de que nosotros necesitamos permanecer firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y que ya no debemos volver al yugo de esclavitud. Que todo lo que el Señor hizo nosotros lo traigamos a memoria para poder estar firmes. Que no volvamos, amados. En el nombre del Señor, que este sea un tiempo en donde nosotros podamos determinarnos seguir adelante, aferrarnos a esa libertad que ha ganado el Señor en la cruz, el perdón de los pecados, el derramamiento de sangre para traer libertad, para que las cadenas que nos oprimían sean rotas. Por eso tengamos presente, nuestros ojos fueron abiertos, nuestros oídos se destaparon, nosotros podemos ver un reino que antes nos era invisible, pero ahora nosotros podemos verlo, no con ojos naturales, sino más bien con ojos espirituales. Entonces, permanezcamos firmes en la fe, permanezcamos firmes en el servicio, que no desfallezcan nuestras manos, que no se debiliten, y permanezcamos firmes en la libertad. Cada vez que nosotros nos dispongamos a poder estar y dar firmeza en las diferentes áreas de nuestras vidas,
nosotros vamos a tener constancia y crecimiento. Y siempre tendremos presente que todo lo que hacemos y lo que trabajamos y lo que llevan adelante nuestras manos es para el Señor. Y lo que es del Señor y lo que es para el Señor y el trabajo que nosotros ejercemos jamás será en vano. Amén. Ahora bien, vayamos a lo que nos compete en esta noche. Vamos a identificar a los enemigos de la firmeza. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Y vamos a leer en 1 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16, dice de esta manera. Leemos: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Wow! Entonces muchas veces los enemigos de la firmeza, muchas veces nosotros no estamos firmes, muchas veces hay como flacidez en nuestra vida espiritual, hay desgano, hay como una situación de ataques constantes, pero tiene que ver con que nosotros nos hemos descuidado. Por eso, un enemigo somos nosotros mismos. Eso dice la Escritura. Por eso tenemos que tener cuidado. A veces nosotros ejercemos o llevamos adelante acciones que no fueron marcadas por el Señor para que nosotros las llevemos adelante. Es más, muchas veces hasta nos empecinamos en llevar adelante cosas que el Señor no nos pidió. Y eso justamente hace que nos corramos del verdadero propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso tengamos cuidado. La Escritura dice, y entonces ya no estamos firmes, porque ese descuido hace que nosotros nos alejemos, que nosotros ya no veamos con claridad, ya no haya la misma disposición, no haya las mismas fuerzas, no haya proyección en Él. ¿Por qué? Porque hemos elegido otro camino. En definitiva, el descuido vino por nuestra parte. Por eso, lo primero que debemos identificar es si nosotros, muchas veces, somos los enemigos de nuestra propia firmeza. Ten cuidado de ti mismo, dice el Señor. Número 2. Otros enemigos de la firmeza son los ataques del enemigo, de Satanás, del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 11, dice de esta manera, y lo hemos leído también en la enseñanza que tuvimos con anterioridad, y dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Otras versiones dice, contra los engaños del enemigo, contra los ataques del enemigo. Y bueno, dice la Escritura que nosotros debemos proveernos y protegernos de todo lo que el Señor puso para que nosotros nos vistamos. La armadura completa. Y dice que tiene que haber verdad, dice que tiene que haber justicia, dice que no tenemos que dejar de predicar el Evangelio. Dice que tenemos que ponernos justamente a orar los unos por los otros. Y muchas veces no tenemos presente todas estas cuestiones. Nos gusta
obviamente escuchar que el Señor nos provee una armadura y lo decimos, pero no necesariamente obramos de esa manera. Y dice que nosotros tenemos que proveernos de toda la armadura. Es más, dice que hay un yelmo, que hay un casco que nosotros tenemos que ponernos todos los días para poder salir a batallar. ¿Por qué? Porque el enemigo viene con acechanzas. ¿Para qué? Para que no haya firmeza, para que nosotros no nos vistamos, para que nosotros no tengamos presente el poder que tiene esa armadura, el manejarnos continuamente con la verdad, haciendo obras justas. Insisto, amados, no dejando de predicar su palabra, porque eso nos mantiene firmes. Entonces, hay un enemigo que es el diablo, que viene una y otra vez con engaño, con engaño, con engaño. Y si nosotros no nos cubrimos nuestra cabeza, nuestros pensamientos, con el yelmo de la salvación, nosotros vamos a ser atacados, atacados, atacados. Y como estamos descubiertos en nuestros pensamientos, están dispersados nuestros pensamientos, nuestras maneras de ver lo que el Señor nos ha provisto, el reino de los cielos. Nosotros comenzamos a debilitarnos. Y si primeramente no entendemos que el Señor es nuestra salvación, después no le damos la importancia que verdaderamente tiene estar ceñidos nuestros lomos con la verdad, con la justicia. Entonces dejamos de predicar y eso nos quita firmeza. Entonces tengamos presente. Dice que también tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que tiene que estar como un sello en nuestros corazones. Esas son las armaduras. Y el orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice el 18 de Efesios 6, los unos por los otros. Toda la armadura, para que entonces nosotros podamos enfrentar, podamos resistir ese ataque, ese enemigo que viene contra la firmeza de los hijos de Dios. Amén. Otro enemigo, en este caso es el número 3 que tengo anotado acá, es el temor. Y hemos leído en Éxodo en el capítulo 14, versículo 13, donde Moisés le dice al pueblo que no tema, que esté firme y que vea la salvación que el Señor hará. Mis amados, cuando nosotros permanecemos firmes en Él, cubiertos, abrazados por su presencia, no solo que hay firmeza, sino que su perfecto amor nos envuelve, nos abraza, nos inunda. Y la Escritura enseña que el perfecto amor, o sea, Jesucristo, echa fuera el temor. Porque nosotros tenemos presente, aún desde el momento en que abrimos nuestros ojos, que en Él hay salvación, que hay seguridad, que nadie puede corrernos de esa posición. Pero el temor, justamente, viene como un enemigo para que nosotros no estemos firmes en la salvación. Y es más, lo hemos dicho en varias oportunidades y lo voy a reiterar, el que sabe que ha sido salvado se maneja como tal. No hay duda, no hay duda. Entonces comienza a trabajar en esa firmeza y el temor se disipa. Pero el Señor viene con una orden a nuestros corazones, que podamos estar firmes y que veamos la salvación. Es más, dice Él, no teman.
no teman. La Escritura nos enseña que nosotros no debemos temer porque somos suyos. No temas, mío eres tú, dice el Señor. Yo te redimí. Amados, tengamos ese gozo en nuestras vidas para que podamos ser abrazados por la administración en esta noche de que el perfecto amor, Jesucristo, el Señor, nuestro Salvador, Él echa fuera el temor. Aleluya. Amén. Número 4. Otro enemigo de la firmeza es la falta de oración. Cuando nosotros tenemos en poco, o lo tenemos a un costado, o no vamos al Señor una y otra vez, no solo que no tenemos comunicación con Dios, sino que empezamos a flaquear, porque la oración es fortaleza, porque la oración nos mantiene firmes. Colosenses en el capítulo 4, versículo 2, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orad en todo tiempo, en todo tiempo. Cuando nosotros oramos, el Señor nos afirma, nos fortalece. Y hay una seguridad de que nosotros hablamos y Él nos oye. Pero no solo eso, disponemos a que nuestros oídos estén circuncidados, estén sensibles para cuando Él nos hable, como siervos, como esa voz profética que se levantó por medio de Samuel en donde dice: habla, Señor, que tu siervo oye. Que podamos tener presente que el Señor viene con firmeza, que el Señor viene a darnos una orden para que podamos estar firmes, para que podamos sacudirnos. Pero también por medio de su palabra nos muestran cuáles son los enemigos de la firmeza, para que podamos identificarlos y justamente poder derribarlos en el nombre del Señor, quitarlos de en medio, saber cuáles son las situaciones, las acciones que nosotros llevamos adelante y que pueden perjudicar, que pueden debilitar la firmeza con la que el Señor quiere levantarnos. Amén. Número 5. La inconstancia en la palabra es un enemigo de la firmeza. Tito, capítulo 3, versículo 8. Dice de esta manera: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, como dice, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Leemos nuevamente, es muy hermosa esta escritura. Palabra fiel es esta. ¿Cuál? Su palabra, la escritura. Lo que la Biblia manifiesta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea que el Señor nos está aconsejando, nos está instando a que nosotros podamos prestar atención a la palabra fiel, que dice que es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. O sea que cuando nosotros no le damos importancia, o por lo menos la importancia que verdaderamente tiene, que podamos nutrirnos de su palabra,
que podamos tener un devocional, que podamos estudiar, que podamos escudriñar. Trae debilidad, inconstancia. Él dice, quiero que insistas, porque eso da firmeza. Mis amados, muchas veces nosotros somos inconstantes en nuestros caminos, porque hay un doble ánimo. Y el hombre que está por dos caminos es inconstante, no tiene firmeza, no puede, porque una y otra vez está siendo debilitado en su firmeza. Y un enemigo es el desinterés por la palabra de Dios, por la palabra fiel. No podemos permanecer firmes si nosotros no nos aferramos a su palabra. Amén. Vamos a repasarlos, a los enemigos de la firmeza. En muchas ocasiones podemos ser nosotros mismos. Número 2, los ataques de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. El temor es otro enemigo de la firmeza, la falta de oración y la inconstancia en la palabra. Ahora bien, puse unas referencias que es muy, pero muy importante que nosotros las tengamos presentes. Nosotros estamos aprendiendo, estamos siendo enseñados por Él. Hoy, día miércoles, el Señor siempre quiere sentar una enseñanza, una doctrina sana, a la cual nosotros debemos aferrarnos, debemos abrazarnos, debemos en todo tiempo estar con ansias de recibir de su palabra, que es viva y que es eficaz. Su palabra que viene justamente a que nosotros podamos sobreedificar sobre el fundamento que es Jesucristo. Porque la Escritura dice que el fundamento está puesto y que nosotros tenemos que mirar cada uno cómo sobreedifica. Ahora bien, cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros nos encendemos espiritualmente, pero también estamos haciendo una coraza, un vallado, para que no entren a nosotros otras enseñanzas que son falsas, pero que nosotros tenemos que estar atentos. Pero si no conocemos su palabra, ¿cómo sabremos cuando alguien nos está diciendo algo que en definitiva no viene de parte de Dios? Ahora, cuando la palabra está en nosotros, su espíritu está activo, el Señor va detrás nuestro, va delante nuestro, con nosotros, como poderoso gigante. Su espíritu nos guía siempre a toda verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. Porque dice que Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Y yo quería tomarme unos minutos para hablar sobre las falsas doctrinas que la Biblia hace mención para que nosotros estemos atentos. Y que si justamente hay enemigos, también van a querer introducirse por medio de doctrinas que son erróneas y que son falsas. Leamos y que el Señor añada entendimiento a lo que nosotros estamos hablando en esta noche. Amén. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Y dice así: así que, hermanos, nuevamente, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retened.
retener, guardar, tener presente como un sello. La Biblia enseña que el que ama al Señor guarda su palabra. Nosotros tenemos que guardar su palabra para que cuando quieran venir otras doctrinas, nosotros podamos repelerlas, podamos identificarlas. Nuestro espíritu va a reconocer que eso no es de Dios. Y entonces nosotros permanecer firmes. Porque acá dice, así que hermanos, permaneced firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Atesoremos en nuestros corazones lo que hemos aprendido. Amén. Hebreos, capítulo 13, versículo 9. Dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, llámese doctrina, enseñanza, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, no con alimentos, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ella. Porque el Señor mismo dijo que el reino de los cielos no es comida ni bebida. No tiene que ver con dogma de hombres que prohíben algo o permiten algo, sino que Él dice que nosotros debemos afirmar nuestro corazón con la gracia que ha sido derramada por medio de Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo. No os dejéis llevar, atentos, no nos dejemos llevar por diversas y extrañas doctrinas. Porque el consejo apostólico, lo que manifiesta Pablo cuando dice, si alguien viene con un evangelio diferente, que sea maldito. Únicamente nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de los profetas, al fundamento de los apóstoles, ahí como lo declara justamente el libro de Hechos, para que podamos estar afirmados en nuestros corazones. Porque hay doctrinas falsas y tengamos cuidado. Por eso, mis amados, esto es una bendición, que nosotros podamos estar escuchando su palabra, que podamos estar recibiendo, que podamos estar siendo llenos de Él. Nos identifica, nos hace estar firmes, hace que nuestros corazones se afirmen en la gracia. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Insiste, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Tengamos cuidado de no ser arrastrados por aquellos que una y otra vez predican libertinaje, que eso es inicuo, que se manejan con liberalidad, que muchas veces muestran la gracia como licencia para hacer lo que mejor les parece. Eso no es de esa forma, porque justamente la gracia lo que viene a hacer es a reivindicar al Señor, su soberanía, su señorío, su gobierno, para que nosotros podamos entender. Pero tengamos cuidado, porque dice que nosotros debemos guardarnos
porque si no vamos a ser arrastrados por el error de aquellos que se manejan de forma impía, donde una y otra vez mezclan la doctrina y ya no es una doctrina sana, pura, limpia, sino que se ve manchada con estratagemas de hombres que con astucia quieren llevar al error continuamente a los hijos. Recordemos, el Señor mismo dice que aún van a ser engañados los escogidos. No solo los llamados, los escogidos. Así que miren si tiene relevancia e importancia que nosotros podamos aferrarnos a la doctrina que el Señor nos ha dado. Y también lo hemos dicho en alguna oportunidad, la doctrina nos salva. Jesucristo es el que salva. Ahora bien, una mala doctrina, una falsa doctrina, no solo nos lleva por caminos de error, nos arrastra, sino que nos puede hacer perdernos. Amén. Aleluya. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, o sea que nosotros permanecemos firmes, pero podemos ser arrastrados. Efesios, capítulo 4, versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, ahí está, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Comienza hablando este capítulo muy conocido por nosotros, donde habla de la institución de los 5 ministerios que están siendo los que nos capacitan, los que nos perfeccionan, los que tienen el propósito de edificar a la iglesia hasta que alcancemos la estatura de un varón perfecto, un varón maduro. ¿Para qué? Para que justamente en esa edificación nosotros ya no seamos llevados como niños, como por cualquier viento de doctrina que escuchamos algo y parece que para allá vamos, que escuchamos otra cosa que a nuestros oídos nos parece agradable y también allá vamos. No, nunca es almático, siempre es espiritual. Entonces, cuando nosotros nos asentamos, cuando nosotros conocemos, cuando nosotros guardamos la palabra que se nos ha sido anunciada desde el principio, nosotros ya no podemos ser llevados de las narices. Ya nadie puede venir y decirnos cualquier cosa que nosotros vamos detrás. No, Señor. Nosotros conocemos. Porque estamos siendo instruidos, pero también porque nos preocupamos por seguir escudriñando, por seguir permaneciendo firmes en la sana doctrina que el Señor mismo nos ha dejado en su palabra para que nosotros podamos permanecer en esa firmeza y que nada nos corra, porque se levantan enemigos para corrernos de la genuina firmeza a la cual el Señor nos ha llamado. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas
de demonios. ¡Wow! El Espíritu por medio de la palabra habla con claridad que en estos tiempos, en los tiempos finales, algunos le darán la espalda a la fe. ¿Por qué? Porque en algún momento fueron corridos, porque en algún momento estuvieron debilitados, no permanecieron firmes. Entonces no solo que fueron arrastrados, sino que cualquier viento los corrió, el error de aquellos que están libertinos también los fascinó. También la Escritura dice que no tuvieron en cuenta el afirmar la gracia. También dice que no estuvieron firmes en retener la doctrina que habían aprendido, sino que también dice que escuchando, ya se dispusieron, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, fueron apagados en su fe. Le dieron la espalda, abandonaron. Miren lo peligroso que es esto de las falsas doctrinas, a las cuales nosotros, amados del Señor, debemos estar atentos para no caer en el error, sino más bien estar firmes, firmes, firmes en el Señor. Aleluya. Para terminar, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8, dice algo muy pero muy hermoso. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos reaviva, nos anima, nos alienta. Qué maravilloso que es, amados, que podamos permanecer firmes, firmes en el Señor. Qué extraordinario cuando pasa el tiempo y nosotros podemos ver, sabemos que están firmes. Nos anima. Eso es lo que viene también a ministrarnos el Señor. Que podamos alegrarnos de que estamos juntos, de que seguimos adelante. Y cuando hay alguien que se quedó en el camino, que nosotros podamos salir a su encuentro, ir a levantarlo, con espíritu de mansedumbre, levantarlo, restaurarlo, reafirmarlo, poder con aceite fresco, que es su palabra, nuevamente afirmarlo en la palabra, afirmarlo en la doctrina, que podamos levantar su fe, que podamos levantar su servicio, que podamos levantar su libertad. Pero qué maravilloso entender que desde el principio el Señor permanece firme y que nosotros, el fin por el cual hemos sido llamados como iglesia del Señor, es a fortalecernos y a permanecer firmes. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche maravillosa en donde podemos estar delante de tu presencia, en este altar encendido. Señor, nos hemos puesto de acuerdo como congregación para bendecir tu nombre, para ensalzarlo, para ponerlo en alto, para una vez más abrir nuestra boca y decir que solamente hay firmeza y verdad cuando nosotros permanecemos sobre la roca que es Jesucristo. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que todos aquellos enemigos que se levantan contra la firmeza sean derrotados por medio de la unción y el poder que hay en tu palabra, en tu presencia. Señor, dice que los yugos se rompen, son destruidos a causa de la unción. Señor, yo te ruego que por medio de haber desenmascarado los enemigos de la firmeza, nosotros podamos aferrarnos más y más a lo que hemos oído desde el principio, a lo que se nos ha sido enseñado, Señor, que podamos permanecer
en el nombre de Jesús, porque eso es lo que vienes a ministrarnos, firmeza. Señor, y en el nombre de Jesús, una vez más, son derrotados todos los enemigos que se levantan contra la firmeza, contra lo que tus hijos llevan adelante. Señor, yo te ruego que puedas levantar nuestros brazos en este tiempo. Señor, y que nosotros como servidores tengamos presente que nos alegramos de saber que nuestros hermanos siguen firmes. Nos reaviva. Qué bueno es cuando los brazos de Moisés eran levantados, porque dice que había firmeza en todo el pueblo, y no solo eso, sino que avanzaban. Señor, queremos esa firmeza para este último tiempo, y queremos vestirnos una vez más en esta noche con toda la armadura de Dios, provista para nosotros, para que no haya engaño y para que nosotros podamos permanecer firmes, firmes, firmes para siempre en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amados, Dios los bendiga.